Bienvenidos a Canal 9 Soria, bienvenidos al espacio Soria en Serio y dentro de este espacio el apartado que dedicamos también al Ayuntamiento de Soria. En el Ayuntamiento Responde. Nos visita en esta jornada de 27 de abril, de este caluroso 27 de abril, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, a quien agradecemos que esté con nosotros. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes y, bueno, pues, como siempre agradecido, ¿no?, que tengamos un espacio y una oportunidad para poder hablar, ¿no?, y charlar de las cosas que importan a la gente, ¿no?, a la ciudad. Además también, como decíamos, caluroso y peligroso por lo que estamos viviendo. Además, el municipio de Soria es uno de los que también cuenta con una masa forestal importante. Imagino que también, pues, en serio peligro estos días de que estamos además viendo, como veíamos también hoy en el vecino municipio de Golmayo, en ese incendio de Carbonera, que las condiciones son propicias para que pueda pasar sucesos como este, ¿verdad? Bueno, fíjate, estoy viendo, ¿no?, detrás de ti, ¿no?, en las imágenes que estáis proyectando en las pantallas, el contexto tan complicado que llevamos este tiempo viviendo, ¿no? Todavía nos vemos con mascarillas, ¿no?, y no hace tanto, ¿no?, en todas esas imágenes. Y estamos de alguna forma concatenando, ¿no?, una serie de incertidumbres, de situaciones no por menos anunciadas, ¿no?, previsibles, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos en un contexto en el que el cambio climático, que algunos todavía se niegan a reconocer, ¿no?, y desde una posición absolutamente incomprensible, ¿no?, negar, ¿no?, tal evidencia, la tenemos aquí, ¿no? Y la tenemos aquí desde el punto de vista tan importante como que estamos hoy a finales de abril y tenemos una ola de calor que Soria realmente tendríamos que plantearnos en épocas anteriores, en años anteriores, volcarnos en esa primera quincena de julio, ¿no?, que es cuando prácticamente nos pega de lleno, ¿no?, la realidad del calor en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ¿no? Hoy lo tenemos aquí a finales de abril, ¿no?, con las restricciones de agua que ya aventuramos, ¿no?, con la situación de nuestros pantanos y nuestros embalses de una forma, bueno, más que complicada, ¿no?, con la agricultura, ¿no? Ayer teníamos la oportunidad en la reunión que tuvimos con la asociación con los jurados de cuadrilla de este año, ¿no?, que hay algunos de ellos que se dedican lógicamente a la agricultura como gran parte, ¿no?, de la población productiva de la ciudad y de la provincia de Soria, con la preocupación que entraña el contexto tan difícil que tenemos, que si 9, 14, 15 días, todo lo más, pues va a hacer que también tengamos una grieta que desde el punto de vista económico es fundamental, ¿no?, para una provincia agrícola ganadera como la nuestra, ¿no?, porque detrás de la agricultura vienen los piensos con la ganadería, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ahora se añade pues la dificultad de hacer frente a estas olas de calor, el 30-30-30 que hablábamos antes en off, ¿no? Nos estábamos conversando, pues que los incendios forestales puedan ser también un riesgo para una provincia que vive también de su ingente masa forestal, que ha sido nuestro orgullo y es nuestro orgullo durante tantísimo tiempo, que tenemos que intentar preservar y conservar, ¿no? Por tanto, en estos momentos, claro, que hay incertidumbre y un contexto que se suma también desde el punto de vista climático, las dificultades que tenemos en el contexto geopolítico internacional con la que digo, concatenamos crisis tras crisis desde el punto de vista económico, social, que se suma a la guerra de Ucrania y que desde luego hacen que vean que tengamos que ser rigurosos, serios e intentar trasladar, bueno, a la ciudadanía, que quien llevamos las riendas, ¿no?, las responsabilidades de las administraciones, sabemos dónde vamos, ¿no? Se expone mucho también el modelo soriano de gestión forestal, eso también, pues imagino que es un orgullo tanto para la ciudad como para la provincia, pero aún así el riesgo está ahí, ¿verdad? Es un modelo forestal que radica precisamente en el amor, ¿no?, que las vecinas y los vecinos de esta provincia han tenido sobre su masa forestal, precisamente porque ha dependido, ¿no?, la alimentación, ¿no?, la supervivencia del entorno familiar, la economía familiar, precisamente de los ingresos que proceden de esa gestión forestal, ¿no? Y eso ha hecho que lógicamente defendamos a día de hoy todavía el monte como algo propio, ¿no? Yo veo la comarca de Pinares y no solamente tienes que ver a nuestros padres o a nuestros abuelos, ¿no?, sino a la gente todavía a día de hoy, ¿no?, de nuestras generaciones, reconociendo el monte como algo absolutamente propio, que tienen que defender, que tienen que conservar, que tienen que preservar precisamente para la siguiente generación, y que desde luego es uno de los pilares fundamentales no solamente de la economía, sino de la identidad de un pueblo, ¿no? Y en ese punto de vista, claro que tenemos que seguir planteando ese modelo Soria, ¿no?, en el que la salvaguarda de nuestros montes hace que sea todo un orgullo, ¿no? Pero en pleno siglo XXI
necesitamos que no solamente ese orgullo signifique la conservación del mismo, ¿no? Necesitamos medios muy diferentes porque combatimos unas condiciones climáticas absolutamente diferentes, ¿no? Y necesitamos que las administraciones, que también se llevan una parte importante de los recursos que genera ese monte, ¿no? A través de ese fondo de mejoras, desarrolle y aplique sobre el territorio, ¿no? Una serie de recursos, prestación de servicios, equipamientos para poder combatir cada vez más acuciante riesgo que existe sobre esa masa forestal, ¿no? Y lo hemos visto desgraciadamente este verano pasado a nivel de Castilla y León, ¿no? Montes que se gestionaban de un modo similar, ¿no? A los que se gestiona en la provincia de Soria se han visto absolutamente volteados, ¿no? Por estas olas de calor tan salvajes en las que los recursos que se ponen, incluso poniendo muchos, son absolutamente insuficientes, pero cuando además son escasos hacen que la vulnerabilidad sea absolutamente mayúscula, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que intentar plantearnos, y me habéis escuchado muchas veces esto, ¿no? Pero no puede ser que 10.300 kilómetros cuadrados que tiene nuestra provincia de Soria solo exista un parque profesional y más allá de ese parque profesional, que es el de la ciudad de Soria, exista luego la BRIF, que creo que es la que nos salvaguarda de todo, pero que tiene que atender no solamente a la provincia de Soria, ¿no? Sino a otros muchos territorios, ¿no? Y vuelvo al pecado original que yo siempre pongo encima de la mesa, de la necesidad de generar una ordenación territorial que preste los servicios públicos básicos, que ya cada vez son mayores, más allá de la educación, la sanidad y la protección social, y que pasen también porque nuestros recursos que nos generan dinamización económica en torno al turismo, a la hostelería, al comercio, al patrimonio, a los recursos económicos, a la denominación económica que va ligada al sector forestal vinculado a la madera, ¿no? Y con toda la transformación de la misma, la creación de inmuebles, eso debe de preservarse, claro, debe de preservarse como la señal de identidad, y eso es uno de los pilares que tenemos que intentar hacer ver también a la comunidad autónoma, porque no sirve solamente plantear los recursos forestales como algo que ha estado ahí siempre, sino algo que hay que conservarlo, que hay que preservarlo, y para eso se necesita que un porcentaje imprescindible del retorno que a las administraciones nos da esos recursos, ¿no? Sirva precisamente para proteger en el futuro o en el presente ya esos recursos para los que nos vienen detrás, ¿no? Es un compromiso a nivel global con el planeta, pero es un compromiso también fundamentalmente con nosotros mismos, ¿no? Por eso decía recursos micológicos, estamos viendo que en los últimos años teníamos unos problemas de lluvia, más o menos se podía solventar de cara al consumo de agua y al riego, pero para el monte estábamos viendo ya pues campañas casi perdidas. Este año da sensación de que vamos a perder. De momento la de primaria ya se ha perdido, y no sabremos qué pasará también con la de octubre. Son los recursos micológicos, son los recursos forestales, son los recursos vinculados a la pesca, los recursos vinculados a lo cinegético, a la caza. Es decir, necesitamos entender, ¿no? El contexto global como lo que es, ¿no? Un proyecto integral global interconectado a nivel internacional, en el que cuando todo el mundo habla de ese cambio climático, ese cambio climático no ha venido para fastidiarnos la vida desde el punto de vista negativo de los inconvenientes que nos puede generar la concienciación que tenemos de intentar cambiar nuestros propios hábitos de vida en cuanto al consumo o en cuanto al despilfarro que podemos tener de nuestros recursos porque son limitados, sino también desde el punto de vista de entender que los recursos de las administraciones públicas tienen que ser destinados de forma prioritaria a la conservación y preservación de nuestros montes, para preservar y conservar con ello nuestra fauna, nuestra flora, nuestra biodiversidad, pero también nuestra economía. Es que hoy preservar nuestras masas forestales e intentar, mediante la dotación, ¿no? En cada una de nuestras comarcas de un servicio de extinción y prevención de incendios, lo suficientemente dotados desde el punto de vista de infraestructura y equipamiento, pero también lo suficientemente dotados desde el punto de vista de personal, que seguramente es lo más caro, pero al final, cuando hablamos de despoblación, tú tienes que plantearte que la fijación en el territorio de las profesionales o los profesionales que se dediquen a la extinción de incendios son empleos de los que no se deslocalizan y que asientan familias en esos territorios, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que si entendemos la globalidad del problema, vamos a entender que la situación actual nos obliga, entre comillas o sin comillas, a poder desarrollar un servicio público muy diferente al que hemos tenido hasta la fecha, porque nos estamos enfrentando a uno de los retos más importantes que tenemos para intentar conservar el mayor potencial que tenemos como provincia, ¿no? Pero si esto lo escalas,
es el mayor potencial que tenemos como comunidad autónoma y seguramente que tengamos como nación, ¿no? Porque no olvidemos que la parte sur, ¿no?, de Europa, lógicamente es la que más expuesta está a lo que está generando, ¿no?, el perjuicio que está generando lógicamente este cambio climático que está aquí ya hoy, ¿no? Es que antes teníamos sequías cada 10, 12 años, ¿no? Y hoy estamos hablando de que prácticamente con carácter anual estamos viendo esos puntos que nos están llevando, pues que a Soria, ¿no?, tengamos hoy esta ola de calor que hace que estemos viendo, ¿no? Ayer estaba en Balonsadero, ¿no? Ayer no, antes de ayer, estaba en Balonsadero. Y no hay más que ver, ¿no? Recordamos casi echando la vista atrás, ¿no?, con cierta envidia aquellas lavalenguas compras, ¿no?, en las que la hierba estaba con medio metro, ¿no?, en el que costaba andar, en el que la tierra era húmeda, la tierra tenía una carga de agua que la capa freática sobrepasaba los niveles de superficie y por tanto el inconveniente que teníamos para la celebración de las fiestas era precisamente la carga de agua que tenía el Monte Balonsadero. Pues tristemente, y lo digo así de claro, es que nuestro Monte Balonsadero, o sea, ese pulmón que tiene la ciudad de Soria de prácticamente 3.000 hectáreas, 2.792 si no recuerdo mal, hoy por hoy, si vais mañana a pasear, vais a ver, ¿no?, el nivel. Y con ese nivel también se altera el proceso de desarrollo y conservación del propio monte, porque el Monte Balonsadero ha servido como nadie compatibilizar el desarrollo de un festejos tan grandes como los que se nos masifican, ¿no?, en el siglo XXI, pero compatibilizándolo con el uso ganadero, el uso forestal, el uso micológico del propio monte, ¿no? Y ese difícil equilibrio que hemos tenido hasta la fecha entre la fiesta, lo ganadero, lo micológico, lo forestal y lo cinegético se ve absolutamente alterado desde el punto de vista climático, al no entender que no tenemos ni 10 centímetros de pasto con el que poder desarrollar esa actividad que tanto beneficio ha generado y que ha servido para conservar precisamente un monte que para los sorianos es absolutamente intocable, ¿no? Hablaremos después también de algunas de las actuaciones del Ayuntamiento, también esa materia de desarrollo sostenible, que de hecho también uno de los proyectos también que pues hoy también se han conocido esa partida de 1,6 millones, hablaremos de ello, pero antes, como saben, esto es un espacio participativo en el cual las vecinas y los vecinos pues, nos pueden dejar también pues aquellas dudas, cuestiones, preguntas o quejas que puedan tener hacia el Ayuntamiento para que nosotros las podamos trasladar en el día de hoy al alcalde. Y bueno, pues nos decía un vecino también por llamada telefónica, vecino de Las Casas, Carmelo Mariano Celedonio, nos hacía la siguiente pregunta. ¿Cuándo le toca al barrio de Las Casas el arreglo del centro cívico? Se nos está cayendo a cachos el nuestro, lo que llamamos los casinos. El Ayuntamiento dice, se muestra indignado por las declaraciones del teniente de alcalde en el último programa que tuvimos, cuando dijo que ya le tocaba a los Royales en cuanto al centro cívico, indicando que si ya tenía un barrio tan nuevo no entendía por qué a uno que tiene más tiempo y que lleva pidiéndolo más años, pues no se hacía. Y dice también que pide que se acelere el proceso de la pasarela de Las Casas porque dice que no entiende por qué la de las Camaretas se hizo tan rápido y esta se está tardando tanto. Bueno, desde el absoluto respeto a cualquier opinión, lógicamente, y sobre todo el absoluto respeto a quienes piden que seamos desde las administraciones mucho más ágiles, mucho más rápidos en la adecuada respuesta que podamos tener a las demandas que tienen los vecinos, ¿no?, que siempre van vinculadas a la búsqueda de la financiación, es decir, los recursos económicos que finalmente hagan posible poder desarrollar todos y cada uno de los proyectos que la ciudadanía nos pide, ¿no? Pero intentando marcar ese, ¿no?, como el marco de respuesta, ¿no?, a esa pregunta que para mí es clave y fundamental, ¿no?, que es las necesidades que cada uno de los barrios de esta ciudad tienen y la cobertura que desde el punto de vista de la competencia municipal tiene que abordar. Es bueno, ¿no?, el agravio y la comparativa con otros barrios de la ciudad, ¿no?, porque creo que todos y cada uno de los barrios de la ciudad tienen sus singularidades, sus particularidades, sus problemas más o menos concretos o particulares dentro de unos problemas generales que como sociedad soriana nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y desde el punto de vista del barrio de Las Casas, como podremos hablar luego desde el punto de vista del barrio de los Royales, es verdad que tenemos que intentar abordar dentro del corsé presupuestario, de las limitaciones presupuestarias que podamos tener, los retos a los que nos estamos enfrentando.
Yo recuerdo, ¿no? porque yo ya estaba asumiendo la responsabilidad, ¿no? por delegación de confianza de la ciudadanía, la responsabilidad de alcalde de la ciudad de Soria cuando planteamos aquel futuro que hoy es presente, centro penitenciario, ¿no? que nos desmarcaba del desmantelamiento del centro penitenciario actual y por tanto quedarnos sin 350 puestos de trabajo, ¿no? que albergaba el centro penitenciario y por tanto la amortización del mismo, ¿no? y por tanto la pérdida de otras 350 familias aquí, que es lo que se planteaba en su momento. El reto que tuvimos que hacer para trasladar, ¿no? en el convencimiento de la parte positiva, que tenía unas infraestructuras de estas características y en un emplazamiento, ¿no? en el entorno de la ciudad de Soria, porque el barrio de las Casas es la ciudad de Soria, ¿no? es un barrio más, ¿no? que completa la geografía de lo que es el término municipal de la ciudad de Soria, el barrio de las Casas. Y con ese centro penitenciario construido con una inversión de más de 100 millones de euros, ya abierto después de muchos diatribas, de demasiado tiempo, de demasiados trámites, de demasiados obstáculos, en los que está permitiéndonos aquí hoy cada vez más, ¿no? y una progresiva ascendencia a incorporar no solamente puestos de trabajo de funcionarios y funcionarias de prisiones, sino también la apertura de nuevas incorporaciones en el Centro Nacional o la Comisaría Nacional de Policía en la ciudad de Soria. Hasta 35 incorporaciones más se han sumado y se ha anunciado ya por parte de la Delegación de Gobierno la incorporación de más de 50 puestos de trabajo en estas próximas fechas allí. Vinculamos también una serie de inversiones, ¿no? en la ciudad de Soria que pasaban desde un colector que conectaba, ¿no? todo el centro penitenciario con el barrio de las Casas y a su vez el barrio de las Casas con la propia ciudad de Soria, incorporando al sector en futuro desarrollo que pasa por el tramo que resta desde la circunvalación a Fuente del Rey. Una serie de inversiones en el barrio de las Casas que sumaban en torno de los 2 millones de euros y que hoy ya son una realidad, ¿no? Y sumando esos 2 millones de euros, yo recuerdo los primeros años de nuestro recorrido ya desde el proyecto municipal de transformación que estamos poniendo en marcha. El propio barrio de las Casas ya incorporó una actuación de en torno a los 200.000 euros para que las antiguas escuelas se convirtieran en el centro social del barrio de las Casas, un centro social que está dinamizado, activo, en el que se desarrollan actividades de forma permanente, deportivas, culturales, festivas. Este próximo sábado quiero recordar que voy con mi niño una vez más a poder utilizar, ¿no? ese entorno del barrio de las Casas para poder celebrar, ¿no? con uno de los vecinos del barrio, precisamente uno de los cumpleaños de uno de los vecinos de allí, o el hijo de unos vecinos de allí, compañero de mi hijo, ¿no? Pero es verdad también que el antiguo ayuntamiento del barrio de las Casas necesita una remodelación y llevamos 2 años con una ejecución presupuestaria sin desarrollar, ¿no? que debe permitir, ¿no? abordar una inversión, ¿no? importante de acondicionamiento de ese interior del antiguo ayuntamiento para recuperarlo como un espacio más para el disfrute de los vecinos de Soria con mayúsculas y de los vecinos de Soria en general, perdón, y de los vecinos de las Casas con mayúsculas, ¿no? Y por tanto, ¿es verdad que falta por hacer cosas? Sí. Es verdad que en ese desarrollo se están haciendo otras muchas también. He hablado de las que ya se han hecho, ¿no? El centro social, 2 millones de euros en desarrollo de infraestructuras, peatonalización y pacificación y acondicionamiento de todas las calles, iluminación incluida de todo el entorno, incorporación de las tecnologías en todo el entorno. Hablo de la inversión de medio millón de euros de conexión con una reivindicación que es la pasarela de las Casas, que si bien es cierto que tiene una reivindicación muy importante, también es verdad que nosotros estamos desarrollándola en paralelo a la pasarela de Golmayo, que dicen que hace tanto tiempo, prácticamente si tiráis de hemeroteca, cuánto hace que se ha abierto y cuánto ha costado la pasarela de las Casas. Y quiero recordar además que en ese tanto ha costado, la resolución ha venido por parte de los mismos. Es decir, cuando hemos tenido un gobierno de España que ha sido sensible a nuestras peticiones, a nuestras reivindicaciones o solicitudes, hemos resuelto la pasarela de las Casas y estamos resolviendo, porque ya está adjudicado por un importe de medio millón de euros, la pasarela de Golmayo, perdón, y estamos resolviendo la pasarela de las Casas, ¿no? Por tanto, entendiendo y absolutamente respetando todos los planteamientos, creo que es absolutamente incuestionable la capacidad de inversión multiplicada por muchos ceros que desde este equipo de gobierno se ha tenido no solamente con las Casas, ¿no? sino con el resto de pedanías, ¿no? Porque creo que es algo
que tenemos que intentar cumplimentar y tenemos que intentar poner encima de la mesa, ¿no? La ciudad de Soria, a través de este equipo de gobierno, ha modernizado, ha transformado el centro de la ciudad, pero no ha olvidado los barrios, ni Los Royales, ni Golmayo, ni Fuente del Rey, ni San Pedro, ni el Casco Viejo, ni Santa Bárbara. Es decir, estamos desarrollando, ni el Calaverón, unos proyectos absolutamente integrales en todos los sitios, ¿no? En los que, lógicamente, bueno, en función de la disposición económica puede avanzar más o menos, pero el que es incuestionable, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos en esta andadura de recorrido municipal que la ciudad de Soria constituyó una plataforma en la defensa de un centro cívico para la ciudad. Hoy podemos estar orgullosos que tenemos prácticamente un centro cívico en cada uno de los barrios, ¿no? Centro cívico, barra social, barra cultural, dinámico, vivo. Eso dice mucho, ¿no?, de la transformación que hemos puesto en marcha, pero también para el barrio de Las Casas, ¿no? Así que desde el absoluto respeto, ¿no?, que tengo que hablar y que conozco, ¿no?, y el carácter reivindicativo que tienen los vecinos de Las Casas y que lo entiendo como propio, ¿no? En vano nos separa la circunvalación mal planificada en su tiempo, ¿no?, que rompió, ¿no?, la conexión que nos obliga a hacer la pasarela, ¿no?, mal planificada, desde luego, bajo mi punto de vista, esa variante, ¿no?, esa escasa visión, ¿no?, perspectiva de futuro, de prácticamente limitar el límite de la ciudad y romper con nuestro barrio más cercano. Debería haberse hecho mucho más allá, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero esa escasa visión creo que es lo que está rompiendo precisamente este equipo de gobierno, ¿no?, labrándonos una oportunidad de poder desarrollar distintos centros cívicos en distintos puntos de la ciudad y dotándolos de vida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, reconocer, agradecer, respetar, pedirle disculpas por la falta de rapidez, pero también decirles que el compromiso es inequívoco. Esperamos también que al vecino le haya quedado suficientemente respondida a esta cuestión y también pues tenemos otros temas de actualidad para hablar con el alcalde de Soria. Hablaremos después también un poquito para conocer el balance de estos últimos 4 años y también pues un poquito pues esos proyectos que se han acometido y que hayan podido, algunos también que hayan podido quedar en el tintero. Pero sí queríamos hablar de 2 temas de actualidad, uno precisamente de hoy, otro de ayer. En el caso de hoy, pues una concentración por parte de asociaciones, de 5 asociaciones y también plataformas con respecto al asunto del Cerro de los Moros, que dicen que van a seguir realizando todos los jueves. Y la otra que le queremos preguntar es la denuncia de Izquierda Unida que realizaba ante la Junta Electoral sobre el folleto que se había enviado también por parte del Partido Socialista a determinadas casas. Sobre estas 2 cuestiones también le preguntamos al alcalde. Bueno, hay una cuestión fundamental, ¿no?, reconocimiento y solicitud, ¿no?, de disculpas, ¿no? Es decir, cuando la Junta Electoral, es verdad que hemos planteado un recurso, ¿no?, intentando poner encima de la mesa los argumentos que tenemos para trasladar, que desde el Grupo Municipal Socialista, ¿no?, intenta trasladar a la ciudadanía el aval, ¿no?, de lo hecho hasta la fecha, lógicamente como un recurso para solicitar el préstamo de confianza al que nos enfrentamos este próximo 28 de mayo, ¿no? A nadie se le escapa que estamos en elecciones municipales y en los que planteamos a la ciudadanía el retorno, ¿no?, el volver a solicitar ese préstamo de confianza para poder trasladar, ¿no?, el aval sobre la gestión de lo que ha realizado, ¿no? Y es verdad que en los tiempos, ¿no?, desde que nosotros desarrollamos esa memoria de legislatura, que quisimos denominar, como hemos hecho en las anteriores ocasiones, ¿no?, y desde el momento que lo planteamos, se produce la redacción, la impresión, el diseño, la maquetación y finalmente el buzoneo a los vecinos, hay un periodo de apenas 48 horas en el que el buzoneo se retrasa por cuestiones ajenas a lo que es el propio Grupo Municipal Socialista, y eso hace que entremos en un periodo, ¿no?, en el que la ley electoral, aunque sea muy frágil, ¿no?, muy difusa la línea, ¿no?, en el que podamos estar hablando con vosotros como medios de comunicación, nosotros como equipos de gobierno o como grupos municipales, pues al final nos han trasladado que se vulnera de alguna forma esa ley, ¿no? Desde ese punto de vista tenemos que reconocer esa situación, pedir disculpas a quien pueda sentirse ofendido, ¿no?, pero también desde el legítimo derecho, ¿no?, o defensa que tenemos de intentar poner encima de la mesa lo que hemos hecho, ¿no? Y hay determinados grupos, ¿no?, políticos, ¿no?, en este caso Izquierda Unida, en el que parece que les molesta, ¿no?, el que
que pongamos encima de la mesa el aval de la gestión, el aval de los hechos y las realidades que están haciendo un proceso de transformación en esta ciudad y en esta sociedad que es absolutamente imparable porque está haciendo de la mano de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido también me vas a permitir que plantee pues, cierto dolor, ¿no? Si me permites la expresión, en el sentido de que estamos viendo cómo en muchos medios de comunicación todavía hoy existen, ¿no?, programas financiados de las administraciones públicas, ¿no?, que lógicamente hacen, ya no con fondos propios de los partidos, sino con fondos de las instituciones precisamente, ¿no?, un traslado de ese vuelto de gestión hasta el límite de los que ellos pueden, ¿no? Y ahí no se encuentran, ¿no?, reparos, ni rechazos, ni denuncias por parte de este caso de la responsabilidad del Partido Político Izquierda Unida, ¿no? En ese sentido, por eso yo de alguna forma quiero plantearnos que si las dinámicas son para todos, ¿no?, intentemos que sean para todos, ¿no? No solamente se le ponga el foco y el objetivo a quien desde la absoluta responsabilidad y desde la absoluta normalidad intenta poner encima de la mesa, mal que le pese a muchos, un aval de una gestión, de un proyecto de transformación que en los próximos meses o años van a introducir en la ciudad 250 millones de euros que se suman a otros 250 invertidos durante estos últimos años, ¿no?, que nos han sacado de la inacción, del inmovilismo y de una situación absolutamente de precariedad en cuanto a la igualdad de oportunidades de que todos teníamos en esta ciudad, que es absolutamente incuestionable. Luego podemos entrar en detalle, si te gusta el marco de la ventana verde, azul o amarillo, ¿no?, o te gustaría esa ventana en blanco y negro en el que mal cerraba y cogías frío, ¿no? Pero la realidad nuestra es que tenemos un proyecto de transformación y tenemos que intentar, tenemos casi la obligación, ¿no?, de hacérselo ver a la ciudadanía precisamente cuando les vamos a pedir ese préstamo de confianza. Ahora, si la Junta Electoral nos traslada esto, cuestión a la que hemos planteado recurso, lo vamos a asumir, lo vamos a acatar y vamos a intentar de alguna forma buscar, ¿no?, la fórmula de intentar trasladarle de aquí al 28 de mayo a la gente que el proyecto de transformación solo tiene un freno si la ciudadanía quiere que tenga ese freno. Pero no puede ser que el proyecto de transformación en la sociedad quiera hacernos un retorno al pasado, a la Soria en blanco y negro, a la Soria del inmovilismo, precisamente intentándonos no dar a conocer lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, ¿no? Porque desde ese punto de vista creo que vamos a ser imparables. No sé si he entendido bien, ¿se acata el recurso de la...? Bueno, hemos hecho un recurso, hemos interpuesto un recurso, lógicamente, porque entendemos que tenemos nuestras razones, ¿no?, para que de alguna forma no nos imputen lo que es el gasto producido, ¿no?, a los gastos electorales, que sabes que están absolutamente limitados. Pero bueno, asumiremos lo que la Junta Electoral diga, ¿no? Como no tenemos, por un lado no se tiene remedio, por otro lado, lógicamente tenemos que ser escrupulosamente exquisitos, ¿no?, con lo que dictaminen los responsables judiciales en torno a esto, pero también desde el punto de vista de entender, ¿no?, qué es lo que buscan unos y qué es lo que buscan otros, ¿no? Y aquí lo digo con la primera de las intervenciones, ¿no?, primera de las preguntas, ¿no?, porque esta es la segunda, que era con el respeto al Cerro de los Moros, ¿no? Llama poderosamente la atención, ¿no?, que sea, ¿no?, a escasos 4 semanas vistas, ¿no?, de los comicios, cuando se produzca, ¿no?, una reactivación, ¿no?, sobre el tema del Cerro de los Moros, ¿no? Y llama todavía más poderosamente la atención cuando esa reactivación sobre la polémica del Cerro de los Moros se haga intentando menoscabar o deteriorar, ¿no?, el posicionamiento que al respecto de este pelotazo, de esta polémica, tenga el Partido Socialista y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria. Y yo lo digo así abiertamente y con toda la absoluta rotundidad, ¿no? No hay nadie que desde el minuto 1, que fue la firma de ese convenio, hace ya prácticamente 20 años, se haya opuesto de una forma tan firme y tan rotunda a ese pelotazo urbanístico que supuso la firma de un convenio con la posterior adopción de los acuerdos del mismo en la aprobación de un plan general de ordenación urbana que el Partido Socialista Obrero Español, porque lo denunció desde el minuto 1, planteándonos que nos estaban vendiendo las vías del tren, planteando que la revisión consolidaba la absoluta ocupación con más de 1.300 viviendas de un espacio natural que podría o no tener sus valores culturales y naturales, pero que no estaban siendo reconocidos absolutamente por nadie.
Y eso se suscribe con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, con el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español y la aprobación de un convenio con el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Soria, conmigo como portavoz al frente de la oposición en ese momento. Y que supuso, tal y como nosotros intuíamos, pero no conocíamos, ahora ya sí, unos rendimientos económicos que se dicen pronto, pero que seguramente muchos de los que nos escuchan no nos ganamos, ni entre toda la familia de las familias, en toda la vida de todas esas familias, de más de 40 millones de euros a una familia vinculada estrechamente al Partido Popular, que es quien aprobaba ese convenio y quien aprobó ese Plan General de Ordenación Urbana. Y ahora, quienes estamos desde la trinchera del equipo de gobierno, fijando y defendiendo ese mismo posicionamiento, defendiendo los intereses municipales, pero no solamente los intereses municipales y el patrimonio municipal desde el punto de vista cultural o natural, para la conservación y preservación de ese entorno, sino también preservando y conservando y defendiendo los intereses municipales desde el punto de vista del patrimonio económico, que no es poco. Porque tomar una decisión arbitraria nos abocaría a una responsabilidad judicial en quien ha pagado esos más de 40 millones de euros mañana venga a reclamarlo al vecino y a las vecinas de Soria a través de su ayuntamiento. Y son 40 millones de euros. Y no lo decimos porque sí, ¿no? Es que ya tenemos 2 reclamaciones judiciales, que una se cifra en 1,4 millones de euros. 1,4 millones de euros. Para que se hagan una idea, el presupuesto municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Soria en un año medio está en torno a los 50-52 millones de euros. Es verdad que este año, gracias a la gestión que estamos desarrollando, salta a los 70 millones de euros. Pero lo normal es que sean 50 millones de euros. Bien, hoy nos están reclamando 1,4 millones de euros. Y a su vez nos están reclamando o bien la reversión de los terrenos o bien el valor económico de los mismos de la actual depuradora. Y todo emana, todo surge, todo brota de ese famoso convenio al que nosotros nos opusimos y denunciamos desde la más absoluta de la soledad hace más de 20 años. Por eso, que ahora pongan el foco estos colectivos, ¿no?, en los cuyos personajes o personas que están al frente de los mismos ves vinculados a listas electorales de representantes o que aspiran a tener representación municipal en estas próximas elecciones, pues creo que buscan no solamente un objetivo de fondo, que seguramente lo es y lo podemos compartir, sino también un rédito electoral que yo tengo que denunciar y criticar, y al menos cuestionar. Porque cuando vamos de la mano a defender un interés, en este caso el patrimonio cultural, histórico, natural de los sorianos, nos van a encontrar siempre. Cuando alguien se esconde detrás de esa supuesta defensa de ese patrimonio histórico-cultural y busca un rédito partidista, nosotros vamos a defender muy claramente cuál ha sido nuestra postura y que otros, en alternativa, puedan plantear cuál fue la suya durante todo este tiempo. Seguiremos en un instante, vamos a hacer una pequeña pausa. No sin antes también quería preguntarle al alcalde sobre el tema de la denuncia de Izquierda Unida. Hablaban también un poco de que ese coste, no sanción, pero ese coste que se ha gastado en esas revistas, en esos folletos, sería un coste que se restaría de la campaña electoral. ¿Se sabe el coste que sería? Lo he comentado, ¿no? Creo que lo he comentado. La cantidad. Digamos, el recurso que nosotros estamos planteando ante, digamos, el dictamen que hace la Junta Electoral Central, estamos hablando de los costes creo, hablo de memoria, ¿no?, de diseño, ¿no?, y de reparto de lo que sería digamos, ese buzoneo. Estamos hablando en torno a los 2.500 euros aproximadamente, ¿no? Hablo de memoria, 1.500, 3.000 euros aproximadamente, ¿no? Pero más allá de la cuestión económica, ¿no? Vayamos al fondo. ¿Qué se persigue? ¿No? ¿Qué se persigue con intentar impedir, ¿no?, dar a conocer la gestión del equipo de gobierno, ¿no? ¿Por qué molesta? ¿Por qué no molesta cuando no sé, otras instituciones, la Diputación Provincial, ayuntamientos del Alfoz de esta ciudad, diseñan y elaboran programas financiados a través de otras
medios de comunicación, ¿no? Sus logros, y ahí no se cuestiona ni se pone, ¿no?, en tela de juicio el desarrollo de esas opciones, ¿no? ¿Por qué molesta? Que lo que hace el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Soria, sería conocer a los vecinos, ¿no? Si hemos tenido la mancha, ¿no?, de hacerlo 48 horas después, en vez de 48 horas antes, ¿nos va a cuestionar el proyecto de transformación de la ciudad? ¿O están buscando abrirse un espacio, como estamos haciendo ahora en los medios de comunicación, para intentarse buscar su hueco de gloria? Confrontemos con proyectos políticos, confrontemos con equipos y con el desarrollo de un proyecto de ciudad que genere una alternativa y un desarrollo económico, social y humano, ecológico, feminista, en torno a esta ciudad. Y frente a eso, que la ciudadanía elija de forma libre, ¿no? Pero lo demás es ubicarse permanentemente en el ruido y en el conflicto, ¿no? Y creo que de ruido y conflicto a esta ciudad le sobra mucho y le falta mucho de trabajo y de compromiso. Pues vamos a hacer un breve descanso, vamos un momento a publicidad. A la vuelta continuamos aquí con el alcalde de Soria, con Carlos Martínez Izquierdo. Continuamos en el espacio de Soria en Serio, en el Ayuntamiento Responde, con el alcalde, con Carlos Martínez Mínguez. Y bueno, pues antes hablábamos, alcalde, también un poco pues de los proyectos que realizaba el Ayuntamiento. Bueno, durante este último año pues también hemos ido conociendo todos esos proyectos de ciudad, los que también pues se han ido intentando pues acudir a otras instituciones para evitar que se haga con recursos propios, que el Ayuntamiento pues no tenga que afrontar con ese remanente de tesorería, con ese dinero propio que tiene de las vecinas y de los vecinos, pues intentar esa labor de gestión acudiendo a otros puntos, a Europa, al Gobierno, a la Junta, intentar pues que todo ello pueda confluir en una ciudad que vaya creciendo, en esa idea de ciudad. Y precisamente pues también queríamos conocer un poco por parte del alcalde ese balance que hace de estos últimos 4 años de mandato, ver un poco cómo ha sido esa influencia del Ayuntamiento en el diseño de la ciudad. Bueno, si hablamos de balance de estos últimos 4 años, no podemos obviar, ¿no?, la pandemia, ¿no? Nosotros, cuando asumimos la responsabilidad del gobierno municipal, fue allá por el año 2008, ¿no? Es el comienzo de la crisis económica, ¿no? Es decir, nunca el equipo de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la ciudad de Soria ha vivido unos momentos de esos que se pueden calificar de bonanza, ¿no? De bonanza en el punto de vista en que aquella ingente cantidad económica de recursos financieros o directos, ¿no?, económicos, desde el año 96 que llegaron a este país, ¿no? La ciudad de Soria los desaprovechó precisamente por una mala gestión seguramente de las administraciones públicas. En el momento en el que comenzamos a gobernar nosotros, lamentablemente se truncó, ¿no? Comenzó esa famosa crisis económica del 2008, que luego se truncó en una crisis social, que luego derivó en una crisis también política e institucional importante, que generó una desestabilización importantísima a nivel institucional y que todavía estamos, ¿no?, viviendo, ¿no?, con la atomización de los parlamentos, de los plenos municipales, parlamentos tanto a nivel nacionales como autonómicos, y que por tanto los periodos de bonanza nunca los conocimos, ¿no? Pero es verdad que a principio de esta legislatura pareciera que pudiera vislumbrarse, ¿no?, la luz al final del túnel, e intentar, ¿no?, de alguna forma ver que se abría un nuevo tiempo, ¿no? Claro, esto nos cayó la bomba atómica que supuso la pandemia, esa paralización, ese frenazo en seco, ¿no?, de todo, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, y que nos encerró en nuestras casas, en nuestros hogares, paralizó la economía a nivel global, algo que seguramente nadie hubiera podido, ¿no?, ni ver en ninguna de las series, ¿no?, que desde la distopía se visualizan en muchas de las plataformas que tenemos ahora mismo, ¿no? Y por tanto esta legislatura ha sido clarísimamente marcada por la pandemia, ¿no? Pero de la misma forma que nosotros hicimos en el año 2008, también entendimos que la gestión de la actividad municipal, de la acción política del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria no podía escudarse, ¿no?, en esta parálisis global para retornar a esa inacción, ese inmovilismo del que hablábamos antes, ¿no? Y desde ese punto de vista lo que planteamos es intentarlo primero defendernos, ¿no?
con uñas y dientes, ¿no?, ante las injusticias que mostraron nuestras grandísimas debilidades en la pandemia, ¿no? Creo que todos recordamos, ¿no?, aquellos meses tan duros, ¿no?, tan crudos, en los que muchos de los nuestros, ¿no?, muchas de las nuestras, lamentablemente se nos fueron, ¿no?, por la escasa respuesta sanitaria que teníamos, en las escasas infraestructuras sanitarias que seguimos teniendo y que teníamos en ese momento y que no supieron hacer frente de una forma mucho más efectiva de la que nos hubiera a todos gustado a la crisis sanitaria, ¿no? Y después de ese coletazo, ¿no?, y después de intentar ver, ¿no?, las distintas fórmulas de salir de la crisis, es verdad que nos vimos con la parte que a mí me connatura también, de la parte de razón, ¿no?, que teníamos aquellos que en el 2008 entendíamos que la austeridad no era el camino, que el recorte de derechos, libertades y el recortes económicos no era la solución ante una coyuntura difícil. Y es verdad que Europa viró, ¿no?, del blanco al negro, 180 grados, ¿no?, de esa austeridad a desarrollar una política de inversión, de dinamización económica, de transformación en todos los sectores productivos de la sociedad, desde lo ecológico a lo digital, a lo tecnológico, absolutamente del blanco al negro, y nos abrió una mapa de oportunidades que tras 2 años de pandemia el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, sinceramente, y lo estáis viendo en el día a día, lo estamos aprovechando al 300%. Siempre hemos sido, ¿no?, de los que no nos hemos callado nunca ante las de nuestras injusticias, y siempre hemos llamado a todas las puertas para poder abordar proyectos. Pues en el 2008, la mayoría de las inversiones que hemos planteado, ¿no?, en esta ciudad, que pasa desde el mercado de abasto, la peatonalización del Espolón Mariano Granados, el desarrollo de grandes infraestructuras como el centro de referencia estatal y como el desarrollo de los centros cívicos sociales que tenemos en los distintos puntos de la ciudad, la continuidad con el plan de pacificación y peatonalización, que eso dinamiza el comercio, la hostelería y el turismo, la recuperación patrimonial, ¿no?, que planteamos desde la ermita de nuestro santo patrón, el San Saturio, pasando por las ruinas de San Nicolás, el ábside de la Iglesia de la Mayor, pero teníamos que reforzar todo aquello en este momento de oportunidad que se abría con los fondos NEC, ¿no? Y yo quiero decir ahora que es que con hechos y realidades, y es verdad que muchas veces nos lo dicen, ¿no?, y seguramente llevan parte de razón, ¿no? Estás loco, Carlos, estáis locos dentro del equipo de gobierno, enfrentaros a unas elecciones como estáis viendo la ciudad. Esta ciudad está abierta en canal, de arriba abajo, ¿no? Y ya aventuro, ¿no?, en 3 meses, ¿no?, con las travesías todavía lo va a estar más, ¿no? Y en 3 meses con los 4 millones del proyecto Obrera de Europa, más lo va a estar. Y en 3 meses con las inversiones que vamos a hacer en travesía de postas, más lo va a estar, ¿no? Es verdad que en un proceso de transformación continua, en unas obras terminan y otras obras se van, ¿no? Pero más lo va a estar cuando desarrollemos los 90 millones de centro de procesamiento de datos, los 16 de centro de acogida internacional, o el polideportivo que va vinculado a los Royales. Es decir, son más de 250 millones de euros que van a volcar en esta ciudad en apenas 2 años, nos va a hacer que en la expectativa más optimista que hubiéramos podido tener de desarrollar una inversión de 250 millones de euros, lo hubiéramos tenido que trasladar a un margen temporal de prácticamente 10 años. Y lo vamos a volcar en 2, ¿no? Y por tanto, desde esa realidad que tenemos ahí, tenemos que intentar ponernos encima, ¿no?, del papel y desde la reflexión absoluta de decir, ¿tenemos otra oportunidad como esta? En algún momento puede esto volver a virar, ¿no?, cual reloj de arena, y plantearnos que pasado mañana volvemos a esas políticas de austeridad por parte de la Unión Europea y nosotros hemos vuelto a dejar pasar el tren de esos fondos de inversión. A mí me llama poderosamente la atención, y lo digo desde el más absoluto de desasosiego, ¿no?, que te quema dentro, cómo otras administraciones no están aprovechando estas oportunidades. Nosotros, si hablamos de 250 millones de inversión, solamente a nivel municipal hemos pasado de un presupuesto, como decía antes, de 50 a más de 70 millones de euros. Pero es que hemos acudido a convocatorias de libre concurrencia competitiva, es decir, abiertas a todas las administraciones, por importe de más de 50 millones de euros, y ya hemos conseguido prácticamente 20, ¿no? Los últimos 1,6 esta misma mañana se han dado a conocer, ¿no? Pero es que ya estamos planteando, y se dará a conocer porque el cierre de la convocatoria es el día 14,
una serie más de inversión, de recuperación patrimonial, dinamización turística y comercial en el entorno del Palacio de Alcántara. Pero es que además nos hemos hecho con las propiedades del antiguo Martín Safadesa, en Los Royales, en la parte que da a la Avenida Valladolid, para poder hacer una intervención en política de vivienda. Es decir, tenemos un proyecto que va mucho más allá de los 4 años y que está aprovechando la coyuntura actual como nunca, como nadie. ¿Eso genera tensiones? Claro que sí. Genera tensiones desde el punto de vista político. Yo a mis concejales los tengo absolutamente exhaustos. ¿Por qué? Porque no dejamos la orden que tienen, el mandato que compartimos, es no dejar pasar ni una sola de las oportunidades que tenemos para poder ser receptores de uno de esos fondos europeos, porque además con carácter prioritario, territorios en desigualdad, en desequilibrio como el que tenemos, están ahí, ¿no? Y hay quienes entienden la política desde el punto de vista del lamento, la reivindicación y el codo de la barra del bar de lo mal que estamos, y otros que la entendemos desde el punto de vista de remangarte, ponerte a trabajar y aprovechar las oportunidades. Y esa es la solución que estamos poniendo encima de la mesa. Pero es que esa solución, cuando además cae en frutos, en realidades tangibles, ¿no? Que están aquí ya, ¿no? Que no van ya solo por la apertura del centro penitenciario, que chasco, ¿no? Después de tantos años, ¿no? El centro de referencia estatal, sino que estamos introduciendo permanentemente leña a la caldera. Y ese pedaleo permanente para no caerte de la bicicleta es el que nos está haciendo que podamos ir a los sitios y afrontar una campaña bajo el aval de los que ya hemos hecho, de lo que estamos haciendo y de esa Soria que viene, que recoge ese folleto, ¿no? Que algunos no quieren que se conozca, en el que planteamos esa Soria del presente, porque lo es ya, y que en 2 años va a volver absolutamente todo. Imaginemos esas travesías de la ciudad con 27 millones de euros, norte, sur, este, oeste, a todos los barrios de la ciudad. Imaginemos, como ya es una realidad, la ampliación de lo que ya vemos en la muralla, ¿no? Porque es que en su momento, cuando recuperamos el Duero, desde el punto de vista de patrimonio natural, nos dimos cuenta de la joya que teníamos ahí y vivíamos de espaldas a ellos. Pues ahora, esa foto, ¿no? Que ha cambiado la panorámica de la ciudad, ¿no? Esa foto en el atardecer soriano tan maravilloso que tenemos desde el bar del Fielato o el bar del Sotoplaya, visualizando la muralla medieval recuperada, iluminada, que se reproduce con el reflejo de las aguas del río Duero. Echemos la vista atrás y veamos esa foto con la muralla iluminada, con las márgenes recuperadas, con esa foto en blanco y negro que algunos añoran tanto, del inmovilismo y de la nación, en el que ahí teníamos el absoluto abandono y la ciudad dando la espalda a San Pedro, al Casco Viejo y al río Duero, ¿no? O imaginemos cómo está quedando ahora la Plaza del Carmen, o cómo estaba antes el Rincón de la Mayor, o cómo estaban las ruinas de San Nicolás, o cómo estaba la ermita de San Saturio. Y es verdad, como dicen muchos, que no hemos inventado nada. Claro que no, si todo estaba, pero estaba oculto, le estábamos dando la espalda. Hoy lo que estamos haciendo es precisamente la inversa. Estamos recuperando todo ese ingente patrimonio para generar riqueza y orgullo. Y eso es compatible, es perfectamente compatible, y por eso apostamos por conservar y preservar el Cerro de los Moros, por conservar y preservar el castillo y potenciar todo el margen que tiene, toda la potencialidad que tiene el Parque del Castillo. Cuando algunos también nos planteaban, ¿no?, la incompatibilidad de cortar determinado número de arbolado, ¿no?, en el Parque del Castillo por no recuperar el patrimonio, nosotros planteábamos que es perfectamente compatible una cosa y la otra. Cuando nosotros planteamos que el Hotel de Balonsadero sea un centro en el que podamos potenciar los 2.792 hectáreas que tiene el Monte Balonsadero, precisamente en torno no a un centro de recepción, permítanme la expresión, como el de Numancia, que es la antigua casa, ¿no?, del guarda de Numancia, sino precisamente un centro que venda el potencial de las pinturas rupestres, que venda el cielo que tiene esta ciudad, que está ya pintado en esas pinturas rupestres, que venda la biodiversidad, que venda el patrimonio natural, que venda el patrimonio histórico. Estamos planteándonos esa Soria de futuro que no deja de pedalear, ¿no? Y esos 250 millones de euros creo que nos avalan para poder seguir metiendo que pasado mañana, como ayer sumamos 1,6, sigamos sumando muchos más millones de euros para seguir transformando esta ciudad. Y eso es creo que lo que tenemos en marcha, ¿no? 1,6%, vamos a hablar de ese proyecto también, el del carril bici, que es el que se conocía hoy, que bueno, va a afectar a diversas calles
y que además pues, es como decimos, una cantidad importante. Pero no solamente es un carril bici, ¿no? Daros cuenta de una cosa, la primera de las fases que está en plena ejecución ahora mismo del proyecto BREA de renaturalización va precisamente de intentar dotar a la ciudad de una serie de equipamientos, como puede ser la ampliación del parking de Doctrina que complemente la dinamización comercial y turística y la renaturalización del centro con la pacificación de sus calles, ¿no? Y por tanto, en este primer proyecto de construcción de más de 100 plazas de aparcamiento en lo que es la zona última de calle Doctrina, ¿no? Que liga también, ¿no? A lo que estamos culminando ya, que es la Plaza Ramón Ayllón, Plaza del Carmen, que se suma a los 2,2 millones de euros de las 12 viviendas con la recuperación del edificio de Trinquete y la Plaza de Cinco Vías y la Arboleda, y que va transversalmente, ¿no? Cruzado con la inversión de 27 millones de euros de las travesías, que parte de ellos van por la dehesa de Cuesta Serena. Además se suma que cuando nosotros hemos acudido a esas inversiones vemos que nos faltaba la tapa, ¿no? Es decir, construimos el aparcamiento, pero la peatonalización, la pacificación del entorno pasa por hacer un proyecto urbanístico también que no sea, ¿no? Que no se desajuste, ¿no? con lo que se está desarrollando en el entorno, ¿no? Y por tanto esos 1,6 millones de euros nos van a permitir también una inversión que va a rondar entre los 800 y el millón de euros precisamente en desarrollar la continuidad de la Plaza del Carmen a lo que es la calle Doctrina, y con ello ligarnos a la primera de las actuaciones que hicimos con esos 10 millones que arrancamos también a Europa y en parte a la Junta de Castilla y León en la remodelación del mercado en la Plaza Doctrina con Calixto Pereda, y que desarrollaremos también para Sanz Oliveros. Es decir, todo ese proyecto que se va complementando en función de la disposición económica que podamos tener, en función a su vez de la recepción de los fondos de las distintas convocatorias, es lo que vamos sumando, ¿no? Y este 1,6 va de eso, ¿no? Volvemos a desarrollar una parte importante de lo que es renaturalización, pero volvemos a desarrollar una parte importante de la que es la culminación de proyectos que vienen heredados de una primera fase, que son todos estos, ¿no? De la misma forma, ¿no? que esta misma mañana, ¿no? Visitábamos con la responsable, con Ana Alegre, con Javi Muñoz, ¿no? Y con la responsable técnica del Ayuntamiento, con Sandra, lo que es la oportunidad que se nos abrió con la tormenta Filomena, ¿no? Aquí no íbamos a decir que porque nevara en Soria íbamos a poder tener una oportunidad de coger 5 millones de euros, ¿no? Pues oye, nevó en Soria, como nevó en Soria, nevó en Madrid. Y al nevar en Madrid, oye, parece que las autoridades, ¿no? Se dieron cuenta que las nevadas generan destrozos, ¿no? Y los destrozos tienen que tener una repercusión y una ayuda. Pues oye, hicimos una regla de 3 básica, ¿no? 4 millones de habitantes, 40.000 nosotros, 4.000 millones, nosotros 3 ceros menos, ¿no? Y en torno a eso hemos sido capaces de captar 5 millones de euros. Con 5 millones de euros que vamos a poder desarrollar una serie de inversiones de mejora del asfaltado, que en vez de tener 1 millón de euros anuales, que es lo que invertimos en asfaltado, esto se multiplica hasta por 5, precisamente acogiéndonos a estas ayudas, ¿no? Por tanto, no va de ahorrarnos el dinero que el Ayuntamiento de la ciudad tiene, sino multiplicar por muchos dígitos ese dinero para que cada euro del Ayuntamiento, cada euro de las vecinas y vecinos de Soria, signifique una inversión, ¿no? Multiplicada por unos cuantos dígitos con la aportación de otras administraciones. Por tanto, significa que lo que podríamos hacer con nuestros recursos en un año, podamos avanzar 5. En el trabajo que estamos haciendo. Antes de terminar, le quería preguntar también al alcalde, a Carlos Martínez, son muchos los proyectos que se han acometido en estos 4 años, a lo mejor no tantos como se quisiera también por lo que hemos dicho, por la causa de la pandemia, también por lo derivado de la guerra de Ucrania, pero ¿hay algún proyecto en particular que no se haya podido acometer? ¿Hay alguna espina clavada en el ayuntamiento de decir, bueno, nos hemos quedado a lo mejor con la oportunidad de poder haber hecho algo, nos ha fallado algo? No sé si nos ha fallado, no tiene el ritmo adecuado. Nos ha fallado y no tiene el ritmo adecuado, te diría muchos, ¿no? Es decir, yo hubiera querido ir siempre mucho más deprisa. Cuando decimos ritmo adecuado, no sé si estamos pensando en uno cultural en concreto. También, pero en cultural tiene poco retorno, creo, ¿no? Es decir, ya no lo quitaron una vez, ¿no? Creo que nadie se puede poner el Centro Nacional de Fotografía. Estoy convencido de que si hubiera un cambio de signo político en el gobierno de España en las elecciones de diciembre, no creo que tuviera la poca vergüenza de quitarnos un Centro Nacional de Fotografía aprobado por Real Decreto y cuyo desarrollo está marcado, ¿no? Ya no existe excusas, ¿no? Ya hemos construido la comisaría, la subdelegación está bien como está, hay 8 millones invertidos en la comisaría, 10 en la Comandancia de la Guardia Civil y por tanto el Centro Nacional tiene sus 5 millones presupuestarios y un Real Decreto que aprueba la creación de un Centro Nacional ligado a la cultura y al desarrollo económico y social
de la ciudad de Soria, ¿no? Pero si hay que poner el foco en un proyecto, yo sin duda alguna, y creo que lo podríamos compartir mucho, es la Soria-Castejón. No hay un proyecto más importante desde el punto de vista del medio y largo plazo que este. Es verdad que he escuchado distintas opiniones al respecto, ¿no? Incluso algunas, ¿no?, que plantean la conexión con los corredores Atlántico-Mediterráneo a través de la Valladolid-Ariza. Más de 200 kilómetros para conectarnos con Valladolid, ¿no? Si tú visualizas, ¿no?, mentalmente el trazado del corredor Atlántico-Mediterráneo, el vértice donde se produce la conexión de ambos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, es en Castejón. Si Soria somos capaces, con apenas 90 kilómetros de distancia, de alguna forma de pinzar ese corredor Atlántico-Mediterráneo en Castejón y con ellos conectarnos al transporte de mercancías transeuropeos, como así lo reconoce la propuesta que ha hecho el Gobierno de España, creo que nos generaría un desarrollo de motor económico futuro absolutamente clave desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la implantación de las empresas, máximo cuando además esa línea pasa por las zonas de La Rioja, Navarra, Aragón, más deprimidas. Por tanto, estamos pidiendo un proyecto no solamente de ciudad o de provincia, ¿no?, con respecto al proyecto de Valcorba, sino un proyecto que aúna, ¿no?, a 4 comunidades autónomas, insisto, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla y León, ¿no? Y creo que ese es realmente el reto más importante que podemos tener en medio y largo plazo, ¿no?, porque sería capaz de sacrificar, reconocer otros, o retrasar muchos otros, ¿no? No renunciar, nunca renunciar, pero sí que al menos entender que si hay que elegir, elegimos. Si hay que elegir, elegimos. La Soria-Castejón, ¿no? Y ahí creo que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Y para eso tenemos que entender que el estudio de viabilidad que se está poniendo en marcha no pasa por la viabilidad económica de la línea. La viabilidad económica de la línea no se la ha reclamado a muchas otras infraestructuras, ¿no? Ya no voy a hablar del aeropuerto Castellón. Pero es que la viabilidad económica no tiene ni el AVE Madrid-Barcelona, ¿vale? Por tanto, tenemos que entender la viabilidad desde el punto de vista del desarrollo territorial y social, significa la reapertura y la modernización de ese trazado, porque para nosotros es absolutamente clave. Y pinzar el motor de desarrollo del norte de España, con Madrid y Algeciras, pasando por la ciudad de Soria, por la comarca del Moncayo, por la comarca de la Ribera en Navarra y la Ribera riojana, y la Ribera aragonesa, creo que es absolutamente clave para esta ciudad y para esta provincia, ¿no? Por lo tanto, no es una espinita, porque creo que hemos abierto la puerta. Y ahora ya nadie la cuestiona, ¿no? Cuando empezamos a plantearlo, recordáis que hicimos una plataforma de municipios, ¿no?, que al principio no vinieron los del Partido Popular, ¿no?, porque parecía que iba en contra de su gobierno, ¿no? Esa plataforma sigue viva, está vigente y seguimos reivindicándola. Y hoy no nos callamos, Pedro Sánchez del Partido Socialista al frente del Gobierno de España, como no nos callaremos si hay otro al frente del Partido Popular. Esperemos que el Partido Popular esté en las mismas, ¿no?, y que esto que pueda suceder en los próximos meses es el caballo de batalla y el reto más importante que tengamos como sociedad soriana a nivel provincial. Pues Carlos Martínez, le agradecemos como siempre también que esté con nosotros en Canal 9 Soria y bueno, pues también ya en calidad de candidato, como a todos los que van pasando también por aquí, pues le deseamos como a todos la mayor de las suertes y fortunas y sobre todo las mejores decisiones también tanto para las vecinas como para los vecinos, porque son al fin y al cabo los que hacen la ciudad y los que, bueno, pues viven en ella, así que mucha suerte también. Muchas gracias. Pues Carlos Martínez, el alcalde de Soria, que nos ha acompañado hoy aquí en Soria en Serio, en Canal 9 Soria.